el día en que Jorge Negrete conquistó México. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de septiembre de 1940 se filtraba entre las cortinas de lino del pequeño departamento en la colonia Roma, donde Jorge Alberto Negrete Moreno despertaba cada mañana con el mismo ritual: gargarismos de agua tibia con sal, ejercicios de respiración frente al espejo y la lectura cuidadosa de El Universal mientras desayunaba café negro y pan tostado. A sus 28 años, Jorge tenía el porte de un galán de revista, pero su corazón latía al ritmo de un artista que aún buscaba su lugar en el mundo. Alto, de complexión atlética y mirada penetrante, había llegado a la Ciudad de México 5 años atrás desde su natal Guanajuato con una maleta llena de sueños y un diploma del colegio militar bajo el brazo. «Jorge, ¿ya te levantaste, muchacho?», gritaba doña Carmen, su casera, desde el patio interior del edificio. La mujer, una viuda bondadosa de unos 60 años, había tomado al joven bajo su ala protectora desde el primer día que llegó tocando a su puerta. «Ya voy bajando, doña Carmen», respondía él, ajustándose la corbata frente al espejo del ropero. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre decidido, aunque sus ojos traicionaban la incertidumbre que lo acompañaba desde que había abandonado la carrera militar para perseguir su verdadera pasión, la música. Aquella mañana de septiembre era especial. Tenía una cita en los estudios Grobas con el productor Juan Orol, quien había escuchado hablar de un muchacho de Guanajuato con voz de tenor y presencia de galán. La oportunidad había llegado a través de Julián de Casal, un compositor que frecuentaba los mismos cafés de la zona rosa donde Jorge solía cantar por las tardes. «Mira, chamaco», le había dicho de Casal la semana anterior mientras fumaban cigarrillos delicados en la terraza del Café de Tacuba. «Orol anda buscando a alguien para una película de charros. No es la gran cosa, pero es cine. Y el cine, mi querido Jorge, es el futuro». Ahora, camino a los estudios, Jorge caminaba por las calles empedradas del centro histórico sintiendo cómo la ciudad despertaba a su alrededor. Los vendedores ambulantes ya pregonaban sus mercancías. Las campanas de catedral repicaban las 8 de la mañana, y el aroma del café y los tamales se mezclaba con el humo de los camiones que transitaban por Madero. Los estudios Grobas ocupaban un edificio de 3 plantas en la calle de Mesones, con una fachada Art Deco que intentaba competir con los grandes estudios de Hollywood. Al entrar, Jorge fue recibido por una secretaria de rizos perfectos y labios rojos que lo hizo esperar en un sofá de terciopelo verde mientras consultaba una agenda de piel. «El señor Orol lo verá en un momento», le dijo con una sonrisa profesional. «Mientras tanto, ¿gusta un café?». Jorge aceptó nervioso, repasando mentalmente las canciones que había preparado. Había elegido Júrame de María Greber y La Adelita, pensando que mostrarían tanto su técnica vocal como su conexión con la música popular mexicana. Cuando finalmente fue llamado, se encontró en una oficina decorada con carteles de películas mexicanas y fotografías de artistas famosos. Juan Orol, un hombre robusto de bigote espeso y ojos vivaces, lo recibió con un apretón de manos firme. «Así que tú eres el famoso Jorge Negrete», dijo Orol, estudiándolo de arriba abajo. «Julián me ha hablado mucho de ti. Dice que tienes madera de estrella».
Espero no defraudarlo, señor Orol, respondió Jorge, manteniendo la compostura militar que había aprendido en el colegio. A ver, muchacho, cántame algo. Pero antes, Orol se reclinó en su silla giratoria y encendió un puro. Cuéntame tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho con tu vida? Jorge respiró profundo antes de comenzar. Nací en Guanajuato, señor. Mi padre, David Negrete, fue coronel del ejército y mi madre, Emilia Moreno, venía de una familia de músicos. Desde niño canté en el coro de la iglesia, pero mi padre insistió en que siguiera la carrera militar. Me gradué del heroico colegio militar, pero el arte te llamó más fuerte que los cuarteles, ¿verdad?, interrumpió Orol con una sonrisa conocedora. Exactamente. Llegué a la capital hace 5 años. He cantado en cabarets, en fiestas privadas, en cualquier lugar donde me dieran oportunidad. Estudié canto lírico con el maestro José Pierson, pero mi corazón siempre ha estado con la música ranchera, con las canciones que hablan del alma de nuestro pueblo. Orol asintió, claramente impresionado por la sinceridad del joven. Muy bien, ahora cántame algo. Pretende que estás en un rancho, frente a la mujer que amas, y que esta es la última canción de tu vida. Jorge cerró los ojos un momento, invocando los recuerdos de su infancia en Guanajuato, los atardeceres dorados, el sonido de las campanas, la voz de su madre cantando mientras cocinaba. Cuando abrió los ojos y comenzó a entonar «Júrame», su voz llenó la oficina con una intensidad que hizo que Orol dejara de fumar y se inclinara hacia adelante. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. La voz de Jorge era potente pero controlada, con una calidez que parecía abracer cada palabra. No era solo técnica, había algo más profundo, una autenticidad que conectaba directamente con las emociones. Cuando terminó, el silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Orol se puso de pie, caminó hasta la ventana que daba a la calle Mesones y finalmente se volvió hacia Jorge. Tienes algo especial, muchacho, algo que no se enseña en ninguna academia. Se acercó y puso una mano en el hombro del joven cantante. Te voy a dar una oportunidad en una película que estoy preparando. Se llama Triunfo de Amor. No es el papel principal, pero es un comienzo. Jorge sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. Le agradezco la oportunidad, señor Orol. No lo defraudaré. Eso espero. El rodaje comienza en 2 semanas. Mi asistente te dará los detalles. Orol regresó a su escritorio y tomó una tarjeta de presentación. Mientras tanto, quiero que vayas a conocer a alguien. Se llama Esperanza Iris. Tiene una academia de baile y actuación en la Doctores. Dile que vas de mi parte y que necesitas clases de actuación. Esa tarde, Jorge caminaba por las calles de la Ciudad de México con una sensación nueva en el pecho. Por primera vez, desde que había llegado de Guanajuato, sentía que el futuro tenía forma concreta. Se detuvo en una cantina de la calle Regina y pidió un tequila para celebrar en silencio. ¿Festejando algo especial, joven?, le preguntó el cantinero, un hombre mayor con el rostro curtido por los años. Tal vez el primer día del resto de mi vida, respondió Jorge, alzando el vaso pequeño. El cantinero sonrió y sirvió otro tequila. Entonces brindemos por los sueños que se hacen realidad. Cuando Jorge llegó a su departamento esa noche, encontró a doña Carmen esperándolo en el patio con una sonrisa curiosa. «¿Cómo te fue con esa cita tan importante?», preguntó la mujer, secándose las manos en el delantal. «Creo que bien, doña Carmen. Muy bien». Jorge se sentó en una de las sillas de mimbre del patio y le contó sobre su encuentro con Orol, omitiendo sus nervios y enfatizando la oportunidad que se había abierto. «¡Ay, qué bueno, mijo!», exclamó doña Carmen, aplaudiendo. «Siempre supe que tenías algo especial. Desde el primer día que llegaste aquí, con esa maleta y esos ojos llenos de esperanza». Esa noche, Jorge se acostó temprano, pero no pudo dormir inmediatamente. Mirando el techo de su pequeña habitación, reflexionaba sobre el camino recorrido.
5 años atrás, había llegado a la capital como un joven militar rebelde que había elegido el arte por encima de la tradición familiar. Había vivido días de incertidumbre económica, noches cantando en lugares humildes, mañanas cuestionando si había tomado la decisión correcta. Pero ahora, con la promesa de Juan Orol resonando en sus oídos, comenzaba a vislumbrar que tal vez todos esos sacrificios habían valido la pena. No sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que daría forma a la identidad cultural de todo un país. Antes de quedarse dormido, Jorge murmuró una oración que había aprendido de su madre. Virgencita de Guanajuato, ayúdame a honrar esta oportunidad y a nunca olvidar de dónde vengo. El viento nocturno de septiembre susurraba entre las hojas de los árboles del patio, como si la ciudad misma le diera la bienvenida a su futuro. 3 meses habían pasado desde aquel encuentro con Juan Orol, y Jorge Negrete se había sumergido de lleno en el mundo del cine mexicano. El rodaje de Triunfo de Amor había sido una experiencia reveladora. Largas horas bajo los reflectores, tomadas repetidas hasta lograr la perfección, y la fascinante complejidad de crear emociones auténticas en situaciones artificiales. Pero fue durante una tarde de diciembre de 1940 cuando el destino tocó nuevamente a su puerta, esta vez con más fuerza. Jorge se encontraba en el Café de Tacuba, su refugio habitual después de las clases de actuación con Esperanza Iris. Cuando se acercó a su mesa un hombre elegante de unos 40 años, con traje gris Oxford y una sonrisa que irradiaba confianza. «¿Jorge Negrete?», preguntó el desconocido extendiendo la mano. «Soy Gilberto Soler, pero todos me conocen como Guti Cárdenas. Juan Orol me ha hablado de usted». Jorge se puso de pie inmediatamente reconociendo el nombre. Guti Cárdenas era una leyenda viva de la música popular mexicana, compositor de boleros inmortales como Nunca y Rayito de Sol. «Es un honor conocerlo, maestro Cárdenas», dijo Jorge, invitándolo a sentarse. «Sus canciones las hemos cantado toda la vida». «Muy amable, joven, pero no vine aquí para hablar del pasado, sino del futuro, su futuro». Guti pidió un café al mesero y se reclinó en la silla. «¿Ha oído hablar de los estudios Clasa?». Jorge asintió. Clasa, Cinematográfica Latinoamericana S.A., era una de las productoras más importantes del país, responsable de algunas de las películas más exitosas de la época dorada del cine mexicano. Pues resulta que están buscando a alguien para protagonizar una película muy especial. Se va a llamar «Ay, Jalisco, no te rajes» y será dirigida por Joselito Rodríguez. Los ojos de Guti brillaron con entusiasmo. «Es una historia de charros, de honor, de música, exactamente el tipo de papel para el que usted parece haber nacido». Jorge sintió un vuelco en el estómago. Había escuchado rumores sobre esa producción, pero nunca imaginó que podría estar considerado para el papel principal. «¿Está seguro de que yo podría...?» «Escúcheme bien, muchachos», interrumpió Guti bajando la voz. «He visto su trabajo en Triunfo de Amor. Tiene presencia, tiene voz, y más importante aún, tiene esa cosa indefinible que convierte a un actor en estrella. Pero...» hizo una pausa dramática. «Esta oportunidad es diferente. Si funciona, Los estudios Clasa bullían de actividad aquella mañana de octubre de 1940. Jorge caminaba por los pasillos con paso decidido, sintiendo cómo el eco de sus botas resonaba contra las paredes de concreto. Había llegado temprano, como era su costumbre, pero esta vez no solo por disciplina. La ansiedad no lo había dejado dormir. «Negrete, aquí está nuestro galán», gritó Fernando de Fuentes desde el otro extremo del pasillo. El director se acercaba con una sonrisa que intentaba disimular la presión que todos sentían. La producción de «Ay, Jalisco, no te rajes» había comenzado oficialmente, y todos sabían que el éxito o fracaso de la película dependía en gran medida de este joven cantante convertido en actor. «Buenos días, don Fernando», respondió Jorge, ajustándose la chaqueta.
Había aprendido que en este mundo de cámaras y reflectores, cada detalle contaba, incluso en los ensayos. ¿Listo para conquistar México?, le preguntó de Fuentes con un guiño. Era una broma, pero ambos sabían que había algo de verdad en esas palabras. El cine mexicano estaba en un momento crucial, compitiendo con Hollywood y buscando su propia identidad. Jorge asintió mientras observaba el movimiento frenético a su alrededor. Los técnicos ajustaban luces, los utileros movían escenografías y las costureras hacían últimos arreglos a los vestuarios. Todo ese mundo le resultaba fascinante y aterrador a la vez. «Mira, muchacho», continuó de Fuentes, tomándolo del brazo. «Sé que vienes de la ópera, que tu formación es diferente, pero aquí necesitamos que seas tú mismo, que le pongas corazón mexicano a cada nota, a cada gesto». En el camerino, Jorge se enfrentó por primera vez al traje que marcaría su destino, el traje de charro. No era cualquier traje, había sido diseñado específicamente para él por los mejores artesanos de Jalisco. La chaqueta negra con bordados plateados, los pantalones ajustados, la corbata de moño y el sombrero de ala ancha que completaría su imagen. «Órale, qué elegante se ve usted, joven Negrete», comentó don Abundio, el encargado de vestuario, mientras le ajustaba los botones. «Este traje tiene historia, ¿sabe? Lo usó el mismo Emilio Fernández en una película hace 2 años». Jorge se miró al espejo y por primera vez vislumbró al hombre en quien se convertiría. El reflejo le devolvía la imagen de alguien que parecía haber nacido para vestir esas ropas, para representar lo que México sentía sobre sí mismo. «¿Está usted listo para el primer número musical?», preguntó la asistente de dirección, asomando la cabeza por la puerta del camerino. El set estaba construido para simular la plaza de un pueblo jalisciense. Había arquitectura colonial falsa, pero convincente, y un grupo de mariachis reales esperando las indicaciones del director. Jorge conocía a algunos de ellos de sus presentaciones en el Teatro Arbeu, lo que le dio cierta tranquilidad. «A ver, Jorge», le explicó de Fuentes mientras se colocaba junto a la cámara. «En esta escena tu personaje acaba de llegar al pueblo. La gente no lo conoce, pero cuando empiezas a cantar, todos se quedan prendados. Es el momento en que el protagonista conquista no solo al público del filme, sino también a la mujer que ama». Gloria Marín, la actriz principal, ya estaba en posición. Llevaba un vestido blanco típico de Tehuana que realzaba su belleza natural. Cuando Jorge la vio, sintió una punzada de nerviosismo que nada tenía que ver con las cámaras. «¿Está usted bien, Jorge?», le preguntó Gloria con una sonrisa. «Se ve un poco pálido». «Sí, solo es mi primera película», respondió él, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «A mí también me dan nervios», confesó ella en voz baja. «Pero creo que usted va a estar perfecto. Tiene una presencia muy especial». Las primeras tomas fueron tensas. Jorge se sentía rígido frente a las cámaras, acostumbrado a la interacción directa con el público de teatro, no a estos lentes fríos que lo observaban desde diferentes ángulos. De Fuentes lo notó y decidió hacer un receso. «Ven acá, muchacho», le dijo, alejándolo del set. «¿Qué te pasa? Te veo como estatua de sal. Don Fernando, es que en la ópera uno sabe exactamente dónde está el público, cómo reacciona. Aquí no sé para quién estoy cantando». «Estás cantando para México entero, Jorge, para cada persona que va a sentarse en un cine y va a querer creer en tu personaje. Olvídate de las cámaras, canta como si estuvieras en tu tierra, en Guanajuato, serenata a tu novia». Esas palabras hicieron eco en Jorge. Cerró los ojos y se transportó mentalmente a las calles empedradas de su ciudad natal, donde había cantado por primera vez para una chica que le gustaba. Recordó esa sensación de vulnerabilidad y valentía mezcladas. Cuando volvieron a filmar, algo había cambiado. Jorge ya no era un cantante de ópera tratando de actuar. Era un charro enamorado, un hombre que usaba su voz para conquistar corazones. Su interpretación de «Ay, Jalisco, no te rajes» fluyó con una naturalidad que sorprendió a todos en el set.
Los mariachis lo siguieron como si hubieran ensayado juntos durante años. Gloria Marín, que había visto muchas primeras actuaciones, se quedó genuinamente impresionada por la transformación. Incluso los técnicos, normalmente concentrados solo en sus tareas, se detuvieron a escuchar. ¡Corte! ¡Perfecto!, gritó de Fuentes. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Durante el almuerzo, Jorge se sentó junto a los mariachis. Necesitaba estar cerca de esa autenticidad, de esos hombres que vivían la música como él quería vivirla en la pantalla. «Oiga, joven», le dijo el violinista mayor, «usted canta bonito, pero necesita sentir más el dolor. La música ranchera no es solo técnica, es el alma desgarrada». «¿Cómo es eso?», preguntó Jorge genuinamente interesado. «Mire, cuando uno canta, ¡ay, Jalisco, no te rajes!, no está cantando sobre un lugar, está cantando sobre la resistencia, sobre no rendirse nunca, sobre el orgullo de ser mexicano en un mundo que a veces no nos entiende». Esa tarde, durante las escenas de diálogo, Jorge aplicó lo que había aprendido. Cada línea la cargó con una emoción genuina, cada gesto lo hizo pensando en la verdad del personaje. Gloria Marín notó el cambio y elevó también su interpretación. «Creo que usted va a ser una gran estrella», le comentó durante un descanso. «Tiene algo que no se puede enseñar». «¿Y qué es eso?», preguntó Jorge curioso. «Presencia. Cuando usted está en escena, es imposible no mirarlo. Eso no se aprende, se nace con eso». Al final del día, cuando se apagaron las luces del set y se guardaron las cámaras, Jorge se quedó un momento más en el foro. Se sentó en uno de los escalones de la Plaza Falsa y contempló lo que había sido su primer día real como actor de cine. Fernando de Fuentes se acercó con 2 tazas de café. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Diferente», respondió Jorge después de un momento, como si hubiera descubierto algo que no sabía que tenía dentro. «Eso es buena señal. Mañana seguimos con las escenas más complicadas, donde tu personaje tiene que mostrar vulnerabilidad. ¿Crees que podrás?». Jorge miró hacia los reflectores apagados, hacia las cámaras cubiertas, hacia todo ese aparato que mañana volvería a cobrar vida para capturar su interpretación. «Sí», respondió con convicción. «Creo que estoy empezando a entender para qué nací». El Teatro Nacional se alzaba majestuoso en la noche del 15 de noviembre de 1940, sus columnas neoclásicas iluminadas por reflectores que creaban un ambiente de gran gala. Jorge observaba desde la ventana de su camerino el movimiento en la entrada, automóviles lujosos depositando a damas con vestidos largos y caballeros en smoking, periodistas con sus cámaras fotográficas y una multitud curiosa que se agolpaba tras las cuerdas de seguridad. «Esta es tu noche, muchacho», le dijo Fernando de Fuentes, ajustándose la corbata frente al espejo del camerino. «El estreno de ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, va a marcar tu carrera para siempre». Jorge sintió cómo le sudaban las manos. Había cantado frente a miles de personas, pero esto era diferente. En unas horas, México entero vería por primera vez su rostro en la pantalla grande, escucharía su voz interpretando canciones que esperaba se convirtieran en parte del alma nacional. «¿Ya llegó la prensa?», preguntó, tratando de controlar los nervios. «Todos están aquí», respondió el publicista de los estudios Clasa, entrando al camerino con un manojo de periódicos. El Universal, Excelsior, Novedades. Incluso vino un corresponsal de Los Ángeles. Esto se está convirtiendo en el evento cinematográfico del año. A las 7:30 de la noche, Jorge bajó al foyer del teatro. Había decidido vestirse de charro para la ocasión, el mismo estilo de traje que usaba en la película, pero en color café claro con bordados dorados. Quería que el público lo viera como lo que esperaba convertirse, la nueva imagen del cine mexicano. Los flashes de las cámaras lo recibieron como una tormenta de luz. Los periodistas se acercaron en tropel, extendiéndole micrófonos y cuadernos. «Jorge, ¿cómo te sientes en tu debut cinematográfico?».
Nervioso, pero muy emocionado, respondió con una sonrisa que esperaba se viera más natural de lo que se sentía. Esta película representa todo lo que amo de México. ¿Es cierto que rechazaste ofertas de Hollywood para quedarte aquí?, preguntó un reportero de Excelsior. Mi lugar está en México, respondió Jorge sin dudar. Quiero cantar para mi gente, en mi idioma, sobre nuestras tradiciones. Gloria Marín llegó poco después, espectacular en un vestido negro de noche que realzaba su elegancia natural. Cuando posó junto a Jorge para las fotografías, los murmullos de admiración se extendieron por el foyer. «Están perfectos juntos», comentó una dama de la sociedad a su acompañante. «Él tan varonil, ella tan femenina. Son como la pareja ideal del cine mexicano. ¿Hay algo más que una amistad profesional entre ustedes?», preguntó un periodista de sociales con esa sonrisa cómplice que caracterizaba a la prensa rosa. Gloria y Jorge intercambiaron una mirada. Habían desarrollado una química especial durante el rodaje, pero ambos sabían que era importante mantener cierta distancia pública. «Somos muy buenos amigos y compañeros de trabajo», respondió Gloria diplomáticamente. «Jorge es un profesional extraordinario». A las 8 en punto, las luces del teatro comenzaron a titilar, señalando que era hora de tomar asientos. Jorge se dirigió al palco de honor junto con el director y los productores, mientras Gloria se acomodaba en la primera fila con otros miembros del reparto. Cuando las luces se apagaron completamente y comenzaron los créditos de la película, Jorge sintió que su corazón se aceleraba. En la pantalla aparecieron los logos de los estudios. Después, el título con letras elegantes: «Ay, Jalisco, no te rajes». Los primeros minutos transcurrieron entre murmullos aprobatorios del público. La fotografía era hermosa, las locaciones auténticas, la música envolvente. Pero Jorge esperaba ansioso su primera aparición en pantalla. Cuando finalmente apareció su rostro en primer plano, cabalgando hacia el pueblo jalisciense, el teatro quedó en silencio. El teatro principal se alzaba imponente en la noche del 15 de noviembre de 1941, sus luces doradas reflejándose sobre el pavimento húmedo de la Ciudad de México. Una multitud expectante se agolpaba en las puertas, sus voces mezclándose con el murmullo constante de la lluvia ligera que había comenzado a caer al atardecer. Era el estreno de «¡Ay, Jalisco, no te rajes!», y todo México parecía contener la respiración. Jorge Negrete se encontraba en su camerino ajustándose por 10ª vez el traje de charro que habría de convertirse en su sello distintivo. Los bordados dorados brillaban bajo la luz amarillenta de las bombillas, cada hilo parecía contar una historia de tradición y orgullo nacional. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras se acomodaba el sombrero. No era nerviosismo común, era la intuición profunda de que esta noche marcaría un antes y un después en su vida. «Jorge, 5 minutos», gritó el asistente desde el pasillo. A través de las paredes delgadas del camerino podía escuchar el murmullo creciente del público que llenaba la sala. 500 personas. Tal vez más, esperaban ver a este joven relativamente desconocido que había causado cierto revuelo en los estudios de cine. Se acercó al espejo y se miró fijamente. Los ojos oscuros, que le devolvían la mirada, reflejaban determinación, pero también una vulnerabilidad que pocos llegarían a conocer. «Esta es tu oportunidad, Jorge», se murmuró a sí mismo. «Todo por lo que has trabajado se decide aquí». La puerta se abrió y entró don Julián Soler, el director, con su característica sonrisa paternal, pero los ojos llenos de ansiedad. «¿Cómo te sientes, muchacho?» «Como si fuera a conquistar el mundo o a morirme en el intento», respondió Jorge, forzando una sonrisa. «Pues espero que sea lo primero», rió Soler. «El público está inquieto allá afuera. Hay gente importante, productores, críticos, incluso algunos políticos. Esta película podría ser el inicio de algo grande para el cine nacional». Jorge asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad.
Sabía que ¡ay, Jalisco, no te rajes! Representaba más que una simple película de entretenimiento. Era un himno al México auténtico, a sus tradiciones, a su música, a su gente. Y él era el encargado de darle voz y rostro a ese sentimiento. Cuando finalmente las luces del teatro se atenuaron y comenzó la proyección, Jorge observó desde la cabina técnica, el corazón latiéndole con fuerza. Las primeras escenas transcurrieron entre aplausos corteses y risas contenidas. Pero cuando llegó el momento de su primera aparición cantando, un silencio expectante se apoderó de la sala. La pantalla mostró a Jorge montado en un caballo blanco, recortado contra el cielo azul de Jalisco. Su voz, potente y clara, llenó el teatro. ¡Ay, Jalisco! No te rajes, me sale del alma gritarte con calor. Los primeros acordes del mariachi se alzaron como una ola, envolviendo cada rincón del recinto. El efecto fue inmediato y arrollador. El público, que hasta ese momento había mantenido una actitud expectante pero reservada, estalló en una ovación que parecía no tener fin. Algunos espectadores se pusieron de pie, otros gritaban «¡Bravo!» y muchos tenían los ojos llenos de lágrimas. Era como si hubieran encontrado algo que ni siquiera sabían que estaban buscando, la voz de su propio corazón nacional. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Desde la cabina podía ver las caras del público iluminadas por el resplandor de la pantalla y en cada una de ellas leía la misma expresión de asombro y reconocimiento. No era solo admiración por su voz o su presencia, era algo más profundo, más visceral. Era como si México entero estuviera descubriendo su propia identidad reflejada en ese joven de Guanajuato. Durante los siguientes 90 minutos, la magia continuó construyéndose. Cada canción de Jorge provocaba nuevas oleadas de aplausos. Cada escena donde aparecía generaba suspiros de admiración. Cuando interpretó México lindo y querido, varias señoras del público comenzaron a llorar abiertamente y algunos hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto. La película llegó a su clímax cuando Jorge, interpretando a Salvador Pérez Gómez, defendía el honor de Jalisco contra los charros de otras regiones. Su actuación era natural, convincente, como si hubiera nacido para ese papel. Pero fue en el momento final, cuando cantó Jalisco con toda la pasión de su alma, que el teatro prácticamente se vino abajo con los aplausos. Cuando se encendieron las luces y apareció la palabra fin, el público se puso de pie como un solo hombre. La ovación duró más de 10 minutos. Jorge, que había bajado a la sala para el saludo final, se encontró rodeado de personas que querían tocarlo, felicitarlo, pedirle autógrafos. Era como si hubiera dejado de ser Jorge Alberto Negrete Moreno para convertirse en algo más grande, en la encarnación del México que todos llevaban en el corazón. «¡Bravo, joven!», gritó un anciano con bigote blanco. «Usted sí sabe lo que es ser mexicano». «¡Qué voz, qué presencia!», exclamó una dama elegante. Hacía años que no veía algo así en el cine nacional. Los críticos presentes intercambiaban comentarios entusiastas. Eduardo Hernández, del periódico El Universal, ya estaba garabateando notas para su reseña. Estrella, fenómeno, nuevo ídolo nacional. Las palabras se agolpaban en su mente mientras observaba cómo Jorge saludaba con elegancia y humildad genuina a cada persona que se acercaba. Pero fue don Fernando Soler, hermano del director y actor consagrado, quien expresó lo que muchos pensaban. «Muchacho, esta noche no solo nació una estrella. Esta noche México encontró a su charro ideal». Mientras la multitud finalmente comenzaba a dispersarse, Jorge se quedó unos minutos en el vestíbulo vacío del teatro. Las alfombras rojas mostraban las huellas de cientos de zapatos, y en el aire aún flotaba el aroma a perfumes y tabacos finos. Pero más que nada, flotaba una sensación de cambio, de que algo fundamental había ocurrido.
Se acercó a una de las ventanas y contempló la calle, donde aún se veían grupos de personas comentando la película con gestos animados. La lluvia había parado y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como estrellas caídas del cielo. «¿Qué sientes, Jorge?», le preguntó don Julián, que se había acercado silenciosamente. Jorge tardó un momento en responder. «Siento como si acabara de nacer», dijo finalmente, «como si toda mi vida anterior hubiera sido solo una preparación para esta noche». «Y probablemente así fue», respondió el director con una sonrisa. «Pero esto es solo el comienzo. Mañana todo México va a estar hablando de ti». Esa noche, mientras Jorge regresaba a su departamento en la colonia Roma, las calles de la ciudad parecían diferentes. Cada farol, cada edificio, cada rostro que se cruzaba en su camino formaba parte de algo más grande, de un país que acababa de encontrar su nueva voz. Y esa voz era la suya. Los rayos del sol matutino se colaron por las ventanas del departamento de Jorge, pero él ya llevaba despierto desde las 5 de la mañana. No había podido dormir después del estreno. La adrenalina y la emoción corrían por sus venas como un río desbordado. Se había quedado sentado en su sillón favorito, repasando una y otra vez los momentos de la noche anterior, tratando de procesar la magnitud de lo ocurrido. El teléfono comenzó a sonar a las 7 en punto. Era Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, cuya voz alegre llegaba desde el otro lado de la línea. «Jorge, hermano, toda la ciudad está hablando de ti. ¿Has visto los periódicos?». Jorge miró hacia la puerta, donde el repartidor había deslizado los diarios matutinos. Con el corazón palpitando, se acercó y los recogió. Los titulares lo dejaron sin aliento. «Nace una estrella. Jorge Negrete conquista al público mexicano. El nuevo ídolo nacional. Una voz que llega al alma. Sensación en el Principal. Jorge Negrete electriza a México». Las fotografías mostraban su rostro en primera plana, y las reseñas eran abrumadoramente positivas. Eduardo Hernández escribía en El Universal: «Jorge Negrete no es simplemente un actor que canta o un cantante que actúa. Es la personificación misma del espíritu mexicano, un artista que logra capturar en su voz y presencia todo lo que significa ser hijo de esta tierra noble y apasionada». «Jorge, ¿sigues ahí?», preguntó Cantinflas desde el teléfono. Sí. Es que no puedo creerlo, Mario. ¿Realmente está pasando esto? Claro que está pasando. Y te voy a decir algo más. Ya hay colas en todos los cines donde van a proyectar la película. Colas desde las 6 de la mañana, hermano». Después de colgar, Jorge se duchó y se vistió con cuidado. Intuía que este día sería diferente a todos los anteriores en su vida. Cuando salió a la calle, notó inmediatamente que algo había cambiado. Un vendedor de periódicos lo reconoció y le gritó: «Oiga, usted es Jorge Negrete. Anoche lo vi en el teatro. ¡Qué bárbaro, qué voz!». Otras personas comenzaron a voltearse y pronto un pequeño grupo se había formado a su alrededor. Jorge firmó algunos autógrafos, aún sin acostumbrarse a la idea de que su firma fuera algo valioso para alguien. Las sonrisas y los comentarios entusiastas de la gente lo llenaban de una calidez que nunca antes había experimentado. Cuando llegó a los estudios Clasa, la recepcionista lo saludó con una reverencia exagerada y juguetona. «Buenos días, señor estrella de cine. Por favor, María, sigues siendo Jorge para ti», respondió él, sonrojándose ligeramente. «¿Jorge? No. Ahora usted es el charro cantor. Así lo están llamando en las radioemisoras». En efecto, las ondas radiales no hablaban de otra cosa. Exevu, la voz de la América Latina desde México, había dedicado su programa matutino completo a comentar el fenómeno Jorge Negrete. Emilio Azcárraga, el magnate de la radio, había llamado personalmente a los estudios para expresar su interés en tener a Jorge como invitado regular. Don Julián Soler lo esperaba en su oficina con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. «Jorge, siéntate.
Tenemos que hablar. ¿Pasa algo malo?, preguntó Jorge, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Malo? Todo lo contrario. Mira esto, dijo el director, extendiendo una hoja llena de números. Estas son las proyecciones de taquilla para los próximos días. Si estos cálculos son correctos... ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Va a ser la película mexicana más exitosa de la historia. Jorge leyó los números con incredulidad. Las cifras predicían un éxito sin precedentes, no solo en México, sino en toda América Latina. Pero eso no es todo, continuó Soler. Ya tengo 5 guionistas trabajando en tu próxima película. Los productores quieren tenerte trabajando en 3 proyectos simultáneos. Everybody wants a piece of Jorge Negrete. La tarde trajo consigo una avalancha de citas y compromisos. Sesiones fotográficas para revistas, entrevistas para periódicos, reuniones con productores y directores. Jorge se movía de un lugar a otro como en un torbellino, tratando de mantener los pies en la tierra mientras su mundo se transformaba a velocidad vertiginosa. Los rayos del amanecer se filtraban por las cortinas de seda del hotel más elegante de Guadalajara. Pero Jorge Negrete ya llevaba 2 horas despierto. Sentado al borde de la cama, contemplaba el traje de charro que colgaba del armario como si fuera una armadura que debía ponerse para la batalla de cada día. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. «Buenos días, don Jorge», murmuró su asistente personal Ramiro, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. «Ya llegaron los periodistas. Están esperando en el lobby desde las 6 de la mañana». Jorge suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro sin afeitar. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino imparable. Presentaciones en teatro tras teatro, grabaciones que se extendían hasta altas horas, sesiones fotográficas que duraban días enteros. El éxito de «¡Ay, Jalisco, no te rajes!» había superado todas las expectativas, pero con él había llegado una jaula dorada de la cual parecía imposible escapar. «¿Cuántos son esta vez?», preguntó, poniéndose en pie, con un movimiento que revelaba el cansancio acumulado en sus músculos. 12 de diferentes periódicos, más 3 de revistas especializadas. Y don Miguel Zacarías llamó 3 veces desde anoche. Dice que es urgente hablar con usted sobre el nuevo proyecto. Jorge se acercó al espejo del tocador y observó su reflejo. Los ojos que le devolvían la mirada seguían siendo los mismos que habían cautivado a México, pero ahora llevaban una sombra de fatiga que no conseguía disimular completamente. Sus rasgos seguían siendo perfectos para las cámaras, su porte impecable, pero algo en su interior había comenzado a resquebrajarse bajo el peso de la fama. «Diles que bajaré en 1 hora», decidió finalmente, «y que preparen el salón privado. No quiero que esto se convierta en un circo». Mientras Ramiro se retiraba para cumplir las órdenes, Jorge comenzó el ritual que se había vuelto automático: el afeitado perfecto, el peinado impecable, la selección cuidadosa de cada prenda. Cada movimiento estaba calculado para mantener la imagen del charro perfecto que los estudios habían vendido al público mexicano. 1 hora más tarde, el salón del hotel se había transformado en una sala de interrogatorio disfrazada de conferencia de prensa. Los periodistas, armados con libretas y cámaras, esperaban como buitres hambrientos de historias que pudieran alimentar la voracidad del público por conocer cada detalle de la vida de su ídolo. «Señor Negrete», comenzó inmediatamente el reportero del periódico más importante de la capital, ¿es cierto que rechazó una oferta millonaria de Hollywood para mantenerse en México? Jorge sonrió con la sonrisa que había perfeccionado para estas ocasiones, una mezcla calculada de carisma y humildad que sabía que funcionaba. «México es mi país, mi gente, mi corazón. No hay dinero en el mundo que pueda comprar eso». La respuesta generó una avalancha de aplausos y más preguntas que se solapaban unas con otras como olas furiosas. ¿Cuándo se casará? ¿Es verdad que tiene una relación secreta? ¿Qué opina de sus imitadores? ¿Planea retirarse algún día?
Cada pregunta era una pequeña punzada que recordaba a Jorge cuán poco de su vida le pertenecía realmente. Sus respuestas fluían automáticamente, pulidas por meses de práctica, mientras su mente vagaba hacia recuerdos de cuando podía caminar por las calles sin ser reconocido, cuando podía cantar por el simple placer de hacerlo. Después de 2 horas de interrogatorio disfrazado de entrevista, Jorge logró escapar al santuario de su suite. Pero la soledad que encontró allí no era el alivio que buscaba, sino un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido en el camino hacia la cima. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era don Miguel Zacarías, su voz cargada de entusiasmo y planes grandiosos. «Jorge, muchacho, necesitamos hablar urgentemente. Tengo 3 proyectos nuevos que van a revolucionar el cine nacional. Pero necesito que te comprometas ahora mismo. Los estudios están presionando y...» «Miguel», lo interrumpió Jorge, con una voz más cansada de lo que pretendía. «Necesito un descanso». El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. En el mundo del espectáculo mexicano, pedir un descanso cuando se estaba en la cúspide del éxito era casi un sacrilegio. «Jorge», la voz de Zacarías se volvió más seria. «Entiendo que estés cansado, pero este es tu momento. Si no aprovechamos ahora, otros ocuparán tu lugar. El público es voluble, mijo. Hoy te aman, mañana pueden olvidarte». Esa noche, Jorge se encontró caminando solo por las calles de Guadalajara, intentando pasar desapercibido bajo un sombrero común y un zarape que había pedido prestado al portero del hotel. Necesitaba sentir el aire fresco en su rostro, escuchar los sonidos normales de la ciudad, recordar quién era antes de convertirse en el símbolo de todo un país. Pero incluso en la penumbra de la noche fue reconocido. Primero por un grupo de muchachas que regresaban de un baile, después por un anciano que vendía elotes en una esquina, luego por una familia entera que salía del cine después de ver su película por tercera vez. Cada reconocimiento traía sonrisas, peticiones de autógrafos, historias de cómo su música había tocado sus vidas. Y aunque Jorge respondía con calidez genuina a cada fan, una parte de él se sentía como un animal enjaulado que había olvidado cómo vivir en libertad. De regreso en su habitación, se sentó frente al escritorio y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría. «Querido Jorge del pasado, si pudieras ver en lo que te has convertido, si pudieras entender el precio real del sueño que persigues con tanta pasión, ¿seguirías adelante? El amor del público es embriagante, pero también es una prisión de oro. Cada canción que cantas ya no te pertenece. Cada sonrisa debe ser perfecta, cada palabra medida. Te has convertido en el sueño de otros, pero ¿dónde quedaron tus propios sueños?» La pluma se detuvo sobre el papel. Fuera de la ventana, Guadalajara dormía tranquila, ajena a las batallas internas de su héroe nacional. Jorge dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón junto a otras que había escrito en noches similares. Cartas que eran la única forma de mantener una conversación honesta consigo mismo. Al día siguiente comenzaría una nueva gira que lo llevaría por 15 ciudades en un mes. Después vendría la grabación del próximo disco, las sesiones para la nueva película, las apariciones públicas, las entrevistas. La máquina del espectáculo nunca se detenía, y él había aceptado ser su combustible principal. Pero esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Jorge Negrete se permitió el lujo de ser simplemente Jorge, cansado, confundido, humano. La hacienda de los Méndez se extendía hacia el horizonte bajo el cielo dorado del atardecer poblano, sus campos de maíz ondulando como un mar verde bajo la brisa vespertina. Jorge detuvo su automóvil frente a la casa principal, una construcción colonial de muros blancos y tejas rojas, que parecía surgir de una postal del México eterno que él mismo había ayudado a crear en la pantalla grande.
Había llegado hasta allí siguiendo una invitación que había recibido 3 semanas atrás, escrita en papel color marfil con una caligrafía elegante que prometía una tarde alejada del ruido del mundo. La firmaba María Elena Méndez, hija del hacendado más próspero de la región, quien había visto su película en el cine de Puebla y había expresado su deseo de conocer al hombre detrás del personaje. «Don Jorge», lo recibió un mozo de aspecto distinguido. «La señorita María Elena lo está esperando en el jardín principal». Mientras caminaba por los senderos de la hacienda, Jorge sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. Una extraña sensación de paz. Aquí, lejos de los flashes de las cámaras y las multitudes que gritaban su nombre, podía respirar profundamente y sentir que sus músculos se relajaban por primera vez en semanas. María Elena lo esperaba bajo una pérgola cubierta de bugambilias, vestida con un traje de domingo que realzaba su belleza natural sin artificios. No era la belleza dramática y maquillada de las actrices con las que trabajaba, sino algo más sutil y genuino que lo desarmó completamente. «Señor Negrete», dijo ella levantándose con una sonrisa que no buscaba impresionar, sino simplemente dar la bienvenida, «gracias por aceptar nuestra invitación. Sé lo ocupado que debe estar». «Por favor, llámeme Jorge», respondió él, sorprendiéndose por lo natural que sonaba su propia voz, libre de la impostación que había desarrollado para las presentaciones públicas. «Y gracias a usted por invitarme a este lugar tan hermoso». La conversación fluyó con una facilidad que Jorge había olvidado que era posible. María Elena no lo bombardeó con preguntas sobre su carrera o sus próximos proyectos. En cambio, hablaron de literatura, de la vida en el campo, de los cambios que estaba viviendo México, de filosofía, de música más allá del ámbito comercial. «¿Sabe qué es lo que más me llamó la atención de su actuación?», le preguntó ella mientras servía té en porcelana fina. «No fue la voz perfecta ni la presencia imponente. Fue algo en sus ojos cuando cantaba esa canción triste, como si hubiera una historia personal detrás de cada nota». Jorge la miró sorprendido. En todas las entrevistas que había dado, en todos los análisis que habían hecho los críticos de su trabajo, nadie había mencionado eso. Todos se enfocaban en su técnica, su presencia, su carisma, pero ella había visto algo más profundo. «Tal vez», respondió pensativo, «porque a veces siento que la persona que soy en el escenario es más real que la persona que soy cuando me bajo de él». Esa confesión, que jamás habría hecho a ningún periodista, surgió naturalmente en la atmósfera de confianza que María Elena había creado. La tarde se extendió hacia la noche y don Ramón Méndez, el padre de María Elena, se unió a ellos para la cena. Era un hombre de campo, curtido por décadas de trabajo bajo el sol, pero con una cultura que sorprendió a Jorge. Habían hablado de todo, desde la situación política del país hasta las óperas que había escuchado en su juventud durante un viaje a Europa. «Jorge», le dijo don Ramón mientras compartían un tequila añejo después de la cena, «mi hija tiene razón sobre usted. Hay algo diferente en su forma de cantar. Los charros de película suelen ser pura fachada, pero usted lleva algo verdadero adentro». «A veces pienso que el personaje se está comiendo al hombre», confesó Jorge, otra vez sorprendiéndose por su propia honestidad. «Eso pasa cuando uno se olvida de dónde viene». Observó el hacendado con la sabiduría de quien ha vivido mucho. «La fama es como el río. Puede llevarte a lugares hermosos, pero también puede ahogarte si no sabes nadar». Esa noche, Jorge se quedó en la hacienda como huésped. Su habitación, sencilla pero cómoda, daba a los campos de cultivo que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Por primera vez en meses, durmió sin despertarse sobresaltado, sin pesadillas sobre multitudes que lo perseguían o contratos que lo asfixiaban. Los siguientes días se convirtieron en una revelación. Jorge canceló 3 compromisos menores y se quedó en la hacienda,
redescubriendo placeres simples que había olvidado. Montar a caballo sin prisa, leer un libro completo sin interrupciones, tener conversaciones profundas que no terminaran publicadas en los periódicos. Pero fue su creciente cercanía con María Elena lo que realmente lo transformó. El estudio de grabación en los estudios Clasa permanecía en silencio sepulcral. Las luces tenues creaban sombras alargadas sobre los instrumentos que esperaban pacientemente, mientras Jorge Negrete ajustaba los últimos botones de su camisa blanca. Habían pasado 3 meses desde su separación de Gloria Marín. 3 meses de titulares sensacionalistas y especulaciones que habían convertido su vida privada en espectáculo público. ¿Está listo, don Jorge?, preguntó Gonzalo Curiel desde la cabina de control, su voz filtrándose por el intercomunicador con la delicadeza de quien conoce las heridas del alma. Jorge asintió sin palabras, acercándose al micrófono como quien se aproxima a un confesionario. Durante semanas había evitado el estudio, había cancelado compromisos, había dejado que su representante manejara las excusas mientras él se refugiaba en el silencio de su casa en Coyoacán. Pero esta mañana había despertado con una necesidad urgente, casi desesperada, de volver a cantar. Los primeros acordes de Corazón comenzaron a sonar suaves y melancólicos, ejecutados por músicos que habían aprendido a tocar no solo las notas, sino también los silencios del alma de Negrete. La guitarra de Chamín Correa parecía susurrar secretos, mientras el violín de don Rubén Fuentes agregaba lágrimas que no habían sido derramadas. «Corazón, ¿por qué no amas?», comenzó Jorge, y su voz salió quebrada, vulnerable, completamente despojada de la imponencia que lo había caracterizado. No era el charro invencible de las películas, ni el galán conquistador de los escenarios. Era simplemente un hombre que había amado y había perdido, que había encontrado en el dolor una fuente de autenticidad que nunca antes había explorado. Curiel detuvo la grabación. «Don Jorge, tal vez necesite un momento». «No», interrumpió Jorge, limpiándose discretamente los ojos. «Así está bien, así debe ser. El pueblo no necesita otro charro perfecto, necesita saber que también sangro». La grabación continuó, y con cada verso, Jorge iba despojándose de capas de artificio que había acumulado durante años de éxito. Su voz, siempre potente, ahora tenía matices que hablaban de noches de insomnio, de cartas escritas y nunca enviadas, de fotografías guardadas en cajones que dolía abrir. Cuando terminaron la sesión, el silencio en el estudio era diferente. No era la pausa técnica entre canciones, sino el respeto reverencial que surge cuando se ha sido testigo de algo sagrado. Los músicos intercambiaban miradas que no necesitaban palabras. Habían acompañado a Jorge Negrete en muchas grabaciones, pero nunca lo habían visto tan humano, tan real. «Maestro», dijo Chamín Correa, guardando cuidadosamente su guitarra, «esta grabación va a cambiar las cosas». Jorge se aflojó la corbata, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. «Espero que sí, Chamín. Espero que la gente entienda que detrás del charro también hay un corazón que puede romperse». Esa tarde, mientras caminaba por las calles de San Ángel, Jorge se detuvo en una pequeña cantina donde nadie lo reconoció de inmediato. El lugar olía a tequila barato y a tortillas recién hechas, y desde la rocola sonaba una canción de Pedro Infante. Se sentó en una mesa del fondo y pidió un café. «Oiga, usted se parece a Jorge Negrete», le dijo la mesera, una mujer de mediana edad con delantal floreado y sonrisa franca. «Dicen que sí», respondió él con una sonrisa que ya no necesitaba fingir. «Pobrecito», continuó ella limpiando la mesa vecina. «Andan diciendo en las revistas que está muy triste por lo de esa actriz. Pero yo le digo una cosa. Los hombres buenos siempre encuentran el camino de regreso a la felicidad». Jorge la miró con curiosidad genuina. «¿Cómo puede estar tan segura? Porque mi marido también pasó por algo así antes de conocerme».
Y mire, señaló hacia la barra donde un hombre mayor atendía a los clientes con evidente alegría. Ahí lo tiene, más feliz que nunca. A veces hay que romperse para poder reconstruirse mejor. Las palabras de aquella mujer, dichas sin pretensiones ni grandes filosofías, calaron en Jorge más profundo que cualquier consejo de productores o analistas de la industria. Esa noche, en su casa, se sentó frente al piano que había permanecido cerrado durante semanas y comenzó a tocar melodías que nacían directamente de su experiencia reciente. Al día siguiente, la grabación de Corazón llegó a las estaciones de radio y la reacción fue inmediata y sorprendente. Las llamadas telefónicas inundaron las emisoras, pero no eran las típicas peticiones de admiradoras enamoradas. Eran voces de hombres y mujeres que se reconocían en esa vulnerabilidad, que encontraban consuelo en saber que su ídolo también conocía el dolor del amor perdido. Don Ernesto Cortázar, el respetado locutor de KCW, comentó al aire: «Señores radioescuchas, esto que acabamos de escuchar no es solo una canción. Es la evolución de un artista que ha tenido el valor de mostrarnos su alma sin maquillaje. Jorge Negrete acaba de demostrar que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de ser auténtico». La crítica especializada, que durante meses había comenzado a cuestionar si Jorge se había vuelto demasiado predecible, ahora hablaba de una madurez artística sin precedentes y de una profundidad emocional que eleva el género ranchero a nuevas alturas. Pero quizás el comentario que más impactó a Jorge llegó a través de una carta que recibió esa semana. Era de un joven mariachi de Jalisco que había perdido recientemente a su esposa en un accidente. «Don Jorge, siempre lo admiré como el charro invencible, pero cuando escuché Corazón, por primera vez sentí que usted me entendía. Su dolor me acompañó en el mío, y su manera de cantar me enseñó que está bien estar triste, que está bien mostrar las heridas. Gracias por recordarme que la música existe para sanar». Jorge guardó esa carta en el mismo cajón donde había archivado las fotografías de Gloria, no como recordatorio del dolor, sino como testimonio de cómo ese dolor se había transformado en algo útil, en algo que podía tocar y sanar otras vidas. Esa noche, por primera vez en meses, Jorge durmió profundamente. No porque hubiera olvidado a Gloria o porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una manera de convertir esa experiencia en arte, en conexión genuina con su público. Había descubierto que la verdadera conquista no estaba en ser invulnerable, sino en ser auténticamente humano. El charro perfecto había muerto. En su lugar había nacido un artista completo. El escritorio de caoba en la casa de Coyoacán estaba cubierto de papeles arrugados, testimonios silenciosos de intentos fallidos. Jorge Negrete había comenzado a escribir la carta poco después del amanecer, pero cada vez que creía encontrar las palabras correctas, la arrugaba y la arrojaba al cesto de mimbre que ya desbordaba como un cementerio de intenciones. La brisa matutina movía las cortinas de lino, y desde el jardín llegaba el aroma de los naranjos que Gloria había ayudado a plantar durante los meses felices de su relación. Cada fragancia era un recordatorio. Cada sombra que se proyectaba sobre el escritorio parecía tener la forma de momentos que ya no volverían. Don Jorge, la voz de doña Carmen, su ama de llaves, lo sacó de sus pensamientos. Llegó el correo. Entre las cartas de fans y los telegramas de trabajo había un sobre de papel color crema con la letra inconfundible de Gloria. Jorge sintió que el corazón se le detenía por un instante antes de acelerarse violentamente. Con manos temblorosas, abrió el sobre. «Jorge», comenzaba la carta, «sé que prometimos no buscarnos, pero hay cosas que necesito decirte antes de irme a Europa. La película con los estudios franceses se confirmó y partiré la próxima semana. Quería que supieras que estos meses sin ti han sido los más difíciles de mi vida.
pero también los que me han enseñado quién soy realmente cuando no estoy siendo la novia de Jorge Negrete. Jorge tuvo que dejar la carta sobre el escritorio. Sus manos temblaban no de nerviosismo, sino de una mezcla compleja de dolor, nostalgia y algo que podría haber sido esperanza. Tomó un sorbo del café que ya se había enfriado y continuó leyendo. No te escribo para pedirte que me detengas. Ambos sabemos que no funcionaríamos en este momento de nuestras vidas. Tú necesitas encontrarte contigo mismo, más allá del personaje que has creado, y yo necesito demostrarme que puedo ser una actriz respetada por mi talento, no por ser tu pareja. Pero quiero que sepas que lo que vivimos fue real, Jorge. Cada risa, cada canción que me cantaste en privado, cada amanecer compartido, todo fue verdadero. Las lágrimas que Jorge había contenido durante semanas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda gratitud hacia esa mujer que había tenido el valor de amarle y también el valor de dejarlo ir cuando fue necesario. He estado siguiendo tu carrera desde la distancia, continuaba la carta. La grabación de Corazón me llegó al alma. Por primera vez, escuché en tu voz al hombre real que conocí, no al charro invencible que el público admira. Fue hermoso y desgarrador a la vez. Me alegra saber que estás encontrando tu verdadera voz artística. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Los naranjos estaban cargados de frutos dorados, símbolo de abundancia y renovación. Recordó cuando Gloria había insistido en plantarlos. Para que tengas algo hermoso que crezca lentamente, había dicho entonces, algo que no dependa de los aplausos ni de los reflectores. Regresó al escritorio y terminó de leer la carta. No sé si volveremos a vernos, Jorge. Europa está cambiando y el mundo del cine allá es completamente diferente. Pero quiero pedirte algo. No permitas que nuestro final te aleje del amor. Tienes demasiado que dar como para cerrarte al corazón. Encuentra a alguien que te ame no por ser Jorge Negrete la estrella, sino por ser Jorge, el hombre que toca piano al amanecer y que se preocupa porque los mariachis de la calle tengan trabajo. Guarda lo bueno de nosotros y deja ir el dolor. Yo haré lo mismo. Con todo mi cariño y mis mejores deseos para tu felicidad, Gloria. Jorge dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón superior del escritorio. Luego tomó una hoja limpia y comenzó a escribir su respuesta. Gloria querida, tu carta llegó justo cuando más necesitaba escuchar esas palabras. Tienes razón en todo lo que dices, y tu generosidad me humilla y me sana al mismo tiempo. Durante semanas he estado tratando de escribirte, de encontrar una manera de explicar por qué no luché más por nosotros, por qué permití que las presiones externas fueran más fuertes que lo que sentíamos. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Creo que la verdad es que ambos necesitábamos rompernos un poco para poder crecer. Yo había vivido tantos años siendo el hombre que otros esperaban que fuera, que había perdido contacto con quien era realmente. Tú me ayudaste a encontrar piezas de mí mismo que había olvidado, y ahora entiendo que dejarte ir también fue un acto de amor. La pluma se deslizaba sobre el papel con una fluidez que no había experimentado en meses. Quiero que sepas que Europa va a enamorarse de ti, no solo de tu belleza, sino de esa inteligencia y sensibilidad que yo tuve el privilegio de conocer. Vas a demostrar que las actrices mexicanas tenemos tanto talento. El Teatro de Bellas Artes se alzaba majestuoso bajo el cielo nocturno de diciembre de 1953, sus columnas de mármol iluminadas por reflectores que parecían faros en la oscuridad. Jorge Negrete, ahora con 42 años, observaba la fachada desde la ventana de su camerino, donde los últimos rayos de sol se desvanecían tras los volcanes que custodiaban el Valle de México. «Maestro, es hora», anunció suavemente Roberto, su asistente de confianza desde hacía una década.
El hombre había presenciado el ascenso meteórico del charro cantor, pero también había visto cómo los años de giras incesantes habían dejado su huella en aquel cuerpo que una vez parecía indestructible. Jorge se ajustó la corbata de seda negra y observó su reflejo en el espejo. Los ojos seguían siendo los mismos que habían conquistado México 12 años atrás, pero ahora llevaban consigo la sabiduría de quien había vivido intensamente cada momento. Las canas que asomaban en las sienes no las ocultaba más. Habían llegado a formar parte de su elegancia natural. ¿Sabes qué, Roberto?, murmuró mientras se ponía la chaqueta de smoking. Esta noche siento algo diferente, como si fuera la primera vez que subo a un escenario. El Teatro de Bellas Artes se había convertido en el templo de la cultura mexicana, y esa noche Jorge Negrete ofrecería un concierto especial para celebrar los 12 años de Ay, Jalisco, no te rajes, una película que había cambiado no solo su destino, sino el rumbo de toda una generación que encontró en él la voz de sus sueños y aspiraciones. Mientras caminaba por los pasillos que conducían al escenario, Jorge recordó aquella noche de 1941 en el cine Alameda. Qué diferente se sentía entonces, nervioso, incierto, aferrado a la esperanza de que el público mexicano lo aceptara. Ahora, 12 años después, no había rincón del país donde su voz no fuera reconocida, donde sus canciones no fueran cantadas con fervor patriótico. Maestro Negrete, lo saludó el director de la Orquesta Sinfónica, Silvestre Revueltas Jr., hijo del célebre compositor. La orquesta está lista. Hemos ensayado cada arreglo tal como usted lo pidió. Jorge sonrió. Esa noche no cantaría solo con mariachis. La Orquesta Sinfónica Nacional lo acompañaría en un repertorio que incluía tanto sus éxitos rancheros como piezas de ópera que raramente interpretaba en público. Era su manera de mostrar que el charro cantor nunca había abandonado sus raíces académicas, que la técnica operística seguía siendo la base de esa voz que había enamorado a México. El telón se alzó ante 3,000 espectadores que llenaban cada butaca, cada palco, cada rincón disponible del majestuoso recinto. Entre el público se encontraban presidentes, artistas, intelectuales, pero también gente sencilla que había ahorrado durante meses para comprar su entrada. Esa era la magia de Jorge Negrete. Había logrado unir en su arte a todas las clases sociales de México. Señoras y señores, resonó su voz por todo el teatro. Esta noche quiero compartir con ustedes no solo las canciones que hemos cantado juntos durante estos años, sino también mostrarles de dónde viene esta voz que México me ha permitido usar para cantar a nuestra patria. Los primeros acordes de la obertura de La Traviata llenaron el recinto. Jorge, sin traje de charro esta vez, sino vestido de elegante smoking negro, comenzó a cantar con una técnica operística impecable. Su voz, madura y profunda, dominaba cada nota con una maestría que dejó al público sin aliento. Muchos en las butacas descubrieron esa noche que el ídolo ranchero era también un cantante lírico de primer nivel. Después vinieron las canciones que habían marcado su carrera: México lindo y querido, Ella, Cocula, cada una interpretada con la pasión renovada de quien entiende el privilegio que significa ser la voz de un pueblo. Cuando entonó los primeros versos de Ay, Jalisco, no te rajes, todo el teatro se puso de pie para cantar con él. Entre canción y canción, Jorge compartía anécdotas, reflexiones sobre lo que significaba ser artista en México, sobre la responsabilidad de representar los valores de una nación que buscaba su identidad en un mundo cambiante. Su voz, sin micrófono, llegaba hasta el último rincón del teatro con una claridad que solo los grandes cantantes líricos podían lograr. Cuando empecé en esto, confesó durante una pausa, pensaba que el éxito consistía en que la gente conociera mi nombre.
Ahora sé que el verdadero triunfo es cuando tu voz se convierte en la voz de tu pueblo, cuando tus canciones se vuelven parte de la memoria colectiva de una nación. El concierto duró 3 horas, pero para quienes estuvieron presentes, el tiempo se detuvo. Era más que un espectáculo. Era el testimonio de un artista maduro que reflexionaba sobre su legado, que entendía la dimensión histórica de lo que había construido. Cuando los últimos acordes de México lindo y querido se desvanecieron en la majestuosa acústica del Teatro de Bellas Artes, el silencio duró varios segundos antes de que estallara la ovación más larga y emotiva que se hubiera escuchado en ese recinto. Jorge Negrete, con lágrimas en los ojos, sabía que esa noche había cerrado un ciclo. Ya no era solo el charro cantor que había conquistado México, era un artista completo que había elevado la música popular a la categoría de arte mayor. Al salir del teatro, mientras los fanáticos aún lo esperaban en las calles adyacentes, Jorge sintió una extraña paz, como si hubiera cumplido con la misión que la vida le había encomendado. El charro de Guanajuato había logrado algo que pocos artistas consiguen: trascender su propia época para convertirse en símbolo eterno de una cultura y una nación. Tacamun, capítulo 27. La coronación del ídolo. La mañana del 15 de septiembre de 1954 amaneció con ese aire festivo que solo se respira en México durante las fiestas patrias. Las calles del centro histórico hervían de actividad. Vendedores ambulantes pregonaban banderas tricolores, mariachis afinaban sus instrumentos en cada esquina, y las familias se preparaban para una celebración que ese año tendría un significado especial. Jorge Negrete se encontraba en el Palacio Nacional, en los salones que habían presenciado los momentos más importantes de la historia mexicana. El presidente Adolfo Ruiz Cortines lo había invitado para otorgarle una distinción que nunca antes se había concedido a un artista popular: la medalla al mérito cultural de la nación. Don Jorge, le dijo el presidente mientras revisaban los últimos detalles del protocolo, usted ha logrado algo extraordinario. Ha convertido la música ranchera en el himno no oficial de México. Sus canciones se cantan desde Tijuana hasta Yucatán y más allá de nuestras fronteras. Jorge, vestido con su traje de charro más elegante, el mismo que había usado en su primera película, pero renovado con bordados de hilo de plata, sentía el peso histórico del momento. A los 43 años había alcanzado la cúspide no solo del éxito comercial, sino del reconocimiento oficial como embajador cultural de México. Señor presidente, respondió con esa voz que ya formaba parte del patrimonio nacional, este reconocimiento no es solo mío, es de todos los mariachis que me han acompañado, de los compositores que han puesto en mis labios las palabras del alma mexicana y, sobre todo, del pueblo que me ha permitido ser su voz. La ceremonia se realizaría esa noche en el Zócalo capitalino, ante una multitud que se calculaba en más de 100,000 personas. Era la primera vez en la historia que un artista popular tendría el honor de encabezar los festejos patrios cantando desde el balcón central del Palacio Nacional, el mismo lugar desde donde los héroes de la independencia y los presidentes habían dirigido sus palabras al pueblo mexicano. Mientras se preparaba para la ceremonia, Jorge recibió la visita de una delegación especial. Representantes de todos los estados de la República habían viajado a la capital para entregarle reconocimientos locales. El gobernador de Jalisco le trajo tierra de Guadalajara, para que nunca olvide dónde nacieron los sones que lo hicieron famoso. El de Guanajuato le obsequió una réplica en miniatura del Teatro Juárez de su ciudad natal. Michoacán le regaló una guitarra elaborada con maderas preciosas de la región. Maestro Negrete, le dijo el gobernador de Veracruz, en mi estado, cuando los niños aprenden a hablar, la primera canción que balbucean es México lindo y querido.
Usted ha logrado que su voz sea más conocida que la del propio presidente. A medida que avanzaba la tarde, las calles del centro histórico se llenaban de gente llegada de todos los rincones del país. No era solo el Distrito Federal celebrando, era México entero reuniéndose para rendir homenaje a quien había logrado capturar en su voz el espíritu de una nación. Desde su camerino improvisado en el Palacio Nacional, Jorge podía escuchar el murmullo creciente de la multitud. Mariachis de diferentes estados interpretaban sus canciones en una especie de ensayo general espontáneo. La plaza se había convertido en un inmenso concierto coral donde decenas de miles de voces cantaban al unísono los temas que habían marcado más de una década de música mexicana. Jorge, le dijo su hermano David, quien había llegado desde Guanajuato para acompañarlo en este momento histórico, ¿recuerdas cuando cantabas en el coro de la iglesia y mamá decía que tenías voz de ángel? Nunca imaginó que ese ángel se convertiría en la voz de México. La conversación fue interrumpida por la llegada de una comitiva especial, los veteranos de la Revolución Mexicana, aquellos hombres que habían luchado junto a Villa y Zapata, querían saludar personalmente a Jorge Negrete. Para ellos, el charro cantor representaba el México por el que habían peleado, orgulloso, auténtico, fiel a sus raíces. «Muchacho», le dijo el general Genovevo de la O, héroe zapatista, con sus 90 años a cuestas pero la mirada todavía firme. «Nosotros peleamos por esta patria con las armas. Usted la ha defendido con la música, y créame que ha sido igual de efectivo». Cuando llegó la hora de la ceremonia, Jorge subió las escaleras del Palacio Nacional, sintiendo que cada paso lo llevaba no solo al balcón, sino al lugar que la historia le había reservado. El presidente Ruiz Cortines lo acompañó hasta el balcón central, el mismo desde donde Hidalgo había proclamado la independencia de México. La multitud, al verlo aparecer, prorrumpió en un grito que se escuchó hasta los barrios más alejados de la ciudad. «¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge!». Era el clamor de un pueblo que reconocía en él no solo a un artista, sino a un símbolo de su identidad nacional. «Mexicanos», comenzó Jorge con esa voz que había enamorado a todo un país. Hace 13 años, un joven de Guanajuato llegó a la capital con un sueño: cantar para ustedes. Nunca imaginó que ustedes le darían tanto a cambio. Esta noche, desde este balcón sagrado de nuestra patria, no les canto como Jorge Negrete, el artista. Les canto como Jorge Negrete, el mexicano que se siente orgulloso de haber nacido en esta tierra bendita. Los primeros acordes de México lindo y querido resonaron amplificados por altavoces que llevaron su voz a cada rincón del Zócalo. Pero no fue necesaria la amplificación. 100,000 voces se sumaron a la suya, en un coro que transformó la plaza en el templo más grande de la mexicanidad. Esa noche, mientras las fireworks iluminaban el cielo de la capital y la multitud seguía cantando hasta el amanecer, Jorge Negrete se había convertido oficialmente en algo más que un cantante. Era ya un patrimonio cultural viviente, un símbolo nacional que trascendía las fronteras del entretenimiento para instalarse en el corazón mismo de la identidad mexicana. El charro de Guanajuato había conquistado no solo